Cualquier cosa puede aparecer un alumno por acá para transmitir. Dale. Me quedo como sola, me puedo sacar el... Sí, está. Buenas, ¿están ahí? Sí, buen día, doctora. Bárbaro, genial, porque es medio loco esto, es medio como hablar sola. Bueno, y les voy a hablar un poco de insuficiencia cardíaca en pediatría. Esta es una clase que de alguna manera la vengo dando hace tiempo, así que un poco la animación es el ayuda a memoria para contarles un poco la experiencia y cómo hacer el approach a la insuficiencia cardíaca en pediatría. ¿Sí? Esto no va. Perfecto. Entonces, antes que nada, es importante saber que la insuficiencia cardíaca nosotros la podemos tener en un paciente que ya presentaba una cardiopatía, un paciente que lo creíamos sano y de repente presenta una cardiopatía. Los elementos que nosotros tenemos para poder hacer este diagnóstico diferencial, o en general saber si lo que tenemos es una insuficiencia cardíaca o es un cuadro respiratorio que puede parecerse a un cuadro de insuficiencia cardíaca, es por la anamnesis, el examen físico, la radiografía de tórax y el electrocardiograma. En este sentido, los cardiólogos en general somos como utilizamos como las materias más básicas para poder definir a un paciente. Incluso el tipo de approach inicial es muy semiológico. Entonces vamos a tomar muchos datos respecto de la historia del paciente, si hay, digamos, comorbilidades, valorar en el examen físico las cosas que insinúen la presencia de una cardiopatía congénita, como puede ser un soplo sistólico, deformidades torácicas, etc. La radiografía de tórax por la presencia de cardiomegalia, hiperflujo pulmonar, etc. Y las alteraciones en el electrocardiograma. Entonces, en la anamnesis, un poco, ¿qué es lo que vamos a ver? Como les decía antes, un poco la historia del paciente, cómo viene creciendo, si hay un síndrome genético asociado, si tuvo antecedentes de internaciones, cirugías que sugieran algo que no haya sido del todo diagnosticado, si presentó en la evolución alguna sintomatología que nos sugiera alguna cardiopatía, como puede ser la disnea con el esfuerzo, etc. O en el caso de un lactante, por ejemplo, la presencia de la disnea al alimentarse, que es prácticamente como ir al gimnasio para un niño más grande, ¿sí? La alimentación, especialmente en la lactancia. El examen físico, como les decía antes, vamos a tomar muchas cosas, desde buscar la parte sindrómica de un paciente, ver si se trata de un paciente eutrófico, ver si es un paciente arrollado, ¿sí? Primero todo lo que es, vamos como en orden en la semiología, ver si hay un abovedamiento torácico. Las cardiopatías con hiperflujo suelen asociarse a las cardiopatías que tienen gran cardiomegalia a un aumento del diámetro antero-posterior torácico o a una deformidad a predominio del lado que se encuentra el corazón, en el caso de una levocardia, que es lo más frecuente, que haya un aumento del diámetro antero-posterior del lado izquierdo del corazón. Como dijimos, la presencia de soplo, la presencia de latidos, ¿sí? Que es el golpe, que el impulso que genera tanto el corazón como las estructuras cardiovasculares, que pueden ser visibles o palpables, ¿sí? Y, como les decía también un poco, ver si hay signos de insuficiencia cardíaca. La radiografía de tórax, como dijimos, la presencia de cardiomegalia, y valorar siempre el flujo pulmonar, y en el electrocardiograma ver si hay un ritmo sinusal, si hay, perdón que tengo que admitir a alguien, ver si hay un ritmo sinusal, ver si hay de alguna manera algún tipo de arritmia, ya sea bradicardia o taquicardia, que puedan también generar insuficiencia cardíaca, y después ya son quizás cosas más del especialista, que pueda ver si hay aumento de alguna manera de alguna de las cavidades, hipertrofia, sobrecarga, etc. Esto es un esquemita de un corazón normal. Acá tenemos en rojo, de este lado con las flechitas rojas, la aurícula izquierda que recibe la sangre oxigenada, pasa al ventrículo izquierdo y sale por la aorta, va a todo el cuerpo, y después retorna la sangre sucia, carboxigenada, por las venas cavas a la aurícula derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar, donde va para oxigenarse. Esta es una estructura anatómica. Y esto es como para mostrarles que uno puede tener un corazón que por fuera parece normal, y acá están, ven en rojo y azul, mal conectadas las arterias. Esta es una transposición completa de los grandes vasos, una cardiopatía severa. ¿Y qué hace sospechar una afección cardíaca?
¿Qué consultas de las frecuentes que puede haber en pediatría nos pueden hacer pensar que haya algún tipo de problema en el corazón? El dolor torácico, la realidad es que acá lo puse como una enumeración de situaciones donde no hablamos de frecuencia, que lo que yo voy a decirles es frecuente, sino al contrario. Son situaciones donde uno se pregunta, ¿esto tendrá que ver con el corazón? Y la verdad es que la mayoría de los dolores torácicos no se relacionan en pediatría con un problema cardíaco. Tenemos que recordar que hay una estructura desde piel, tejido celular subcutáneo, músculos, huesos, hay estructuras digestivas, respiratorias en el tórax, más allá que el corazón. Entonces, en general, el dolor torácico no se corresponde a un problema cardíaco, si lo es, suele ser de una importante intensidad y progresivo, y en ese caso puede ser algo muy grave, ¿sí? Entonces, si bien no es frecuente, es algo de riesgo cuando se relaciona con algo cardíaco. Las palpitaciones, cuando un paciente consulta por palpitaciones, uno tiene que primero chequear si es algo que le parece a los padres en el caso de pediatría o es algo verdaderamente que el chico se queja. Palpitaciones donde el paciente se queje, hay que escucharlo, porque si bien es algo poco frecuente, el paciente pediátrico no suele quejarse que el corazón le va rápido. Otra de las cosas que tenemos que ver es si estas palpitaciones se dan en situaciones normales de taquicardia sinusal. Por ejemplo, si ocurre cuando el paciente está durmiendo y se despierta a la madrugada por un ruido fuerte, que haya palpitaciones es una respuesta fisiológica. Si esto ocurre cuando se pone nervioso es una respuesta fisiológica. Pero si un paciente está en reposo mirando la tele, un programa que no lo asusta en nada, y de repente empieza a sentir que el corazón va rápido, bueno, uno tiene que agudizar un poco más ese oído médico para ver que no se trate de una arritmia. Muy bien. Síntomas de esfuerzo. Estos, en general, los síntomas de esfuerzo, siempre le tenemos que dar importancia, al menos en el interrogatorio, y derivarlo a un cardiólogo para ver si puede tratarse de alguna afección cardíaca. Porque en general, si bien puede haber sintomatología en un paciente desentrenado que tenga una taquicardia desproporcionada y demás, los síntomas de esfuerzo por el momento de aparición pueden ser de alto riesgo. Entonces es algo para consultar. Síncope y presíncope, en especial en la adolescencia o preadolescencia, son síntomas comunes. Uno tiene que distinguir lo que es una hipotensión ortostática, que es el paciente se levanta y se marea un poco y nada más, o todo lo que tiene que ver con un vagotonismo, a lo que puede ser lo que llamamos el síncope maligno, que puede ser, por ejemplo, desencadenado por una arritmia ventricular sostenida, que lleve un bajo gasto, y que en definitiva el paciente se síncope por bajo gasto, en cuyo caso es algo maligno. La auscultación de soplo nos hace sospechar una afección cardíaca, si bien tenemos que saber que 7 de cada 10 pacientes tienen lo que llaman soplos inocentes, es decir, ruiditos que hace el sistema cardiovascular y no se correlacionan con ninguna patología orgánica. En general, esos soplos inocentes se modifican con los cambios de posición y desaparecen o se minimizan con la posición de pie. Y la presencia de cardiomegalia, bueno, uno chequeará a ver si es buena técnica, pero obviamente nos hace sospechar una afección cardíaca. Y así podemos estar horas. ¿Qué hace prever una afección cardíaca? Es decir, ¿cuándo sí o sí tenemos que consultar en la práctica clínica cotidiana? Porque creemos que puede ser un paciente que puede terminar con insuficiencia cardíaca. Premedicar, o sea, tenemos que consultar antes de medicar con drogas que puedan ser arritmogénicas, las que producen prolongación del QT. Predeportivo, sabemos que esto es relativo. Un paciente que va a hacer un deporte de alto rendimiento es importante descartar que haya una cardiopatía de base, pero tampoco es necesario para correr en la escuela que el paciente tenga que tener un apto físico por parte de un cardiólogo para hacer una actividad deportiva que no requiere demasiado esfuerzo. Si bien es real que la muerte súbita, que es lo que uno más quiere prevenir, se asocia más al deporte recreativo que al deporte de alto rendimiento, eso también tiene que ver un poco con que de alguna manera el screening que se realiza para el alto rendimiento es muy efectivo y muchas veces la actividad recreativa es algo mucho más masivo. Pero en definitiva es bueno que cada tanto uno pueda tener una valoración cardiológica predeportiva. El riesgo anestésico es más una costumbre que un verdadero riesgo, pero suele ser una instancia de rever si el paciente presenta una cardiopatía o alguna situación proarritmogénica que tenga que tener en cuenta el anestesista al momento de la anestesia. Tratamiento con drogas cardiotóxicas, fundamentalmente quimioterápicos, en especial los antraciclínicos. Y la eosinofilia, esto es muy importante, produce un tipo de toxicidad relacionada con la cantidad de eosinófilos presentes cuando hay hipereosinofilia,
y con el tiempo que esta eosinofilia se encuentra sostenida en el tiempo. Con lo cual se hace un screening cuando hay hipereosinofilia, y por más que se vea que hay un eco normal de base, uno tiene que pesquisar la toxicidad a lo largo del tiempo, y lo mismo, podríamos estar horas hablando. Vamos a empezar un poco más rápido. Clasificación de las cardiopatías congénitas. Pues hay un montón de clasificaciones. Uno podría decir que están las cardiopatías simples y las cardiopatías complejas. Por otro lado están las rosadas o acianóticas y las cardiopatías cianóticas, que obviamente son más complejas y de más riesgo. Las que tienen hiperflujo pulmonar o hipoflujo pulmonar, y fíjense que van separadas de la anterior, porque a veces son pocas, pero hay situaciones de hiperflujo pulmonar, pero ese flujo pulmonar de alguna manera no es efectivo y el paciente puede estar cianótico. Y después están las cardiopatías de alto riesgo, que son las cardiopatías que se presentan durante el primer mes de vida y tienen más de un 90% de mortalidad si no se hace un tratamiento. ¿De qué sufre un paciente cardiópata en edad pediátrica? ¿Qué es lo más frecuente? Y acá abro el micrófono un segundo para que me puedan decir de qué les parece que sufre un paciente cardiópata. ¿Cuál es el principal conjunto de signos y síntomas o síntomas más importantes que puede presentar un paciente con una cardiopatía durante la edad pediátrica? Los escucho. Fatiga. Muy bien, es un síntoma y expresión de qué cosa más grande puede ser una fatiga. Disnea también puede ser, ¿no? ¿Cómo? Disnea. Perfecto, lo mismo pregunto. Fatiga, disnea, ¿pueden ser expresión de qué? Hay dos grandes grupos de pacientes o de problemática en el paciente cardiópata en edad pediátrica. Uno es la insuficiencia cardíaca, que se relaciona con estas dos cosas que ustedes dijeron, y otro es la cianosis, que también se puede relacionar con lo que ustedes dijeron. Pero un paciente en edad pediátrica, ¿de qué suele sufrir? O de insuficiencia cardíaca o de cianosis, es lo más frecuente. Obstrucción al flujo, porque por ejemplo un paciente con una estenosis pulmonar, una estenosis aórtica, en realidad no tiene ni insuficiencia cardíaca, no tiene cianosis, o puede no tenerla, si los grados son más leves, pero tiene una obstrucción al flujo, o una estenosis aórtica que se puede volver complicada a la hora de hacer un deporte, entonces es importante. Y el otro es el riesgo aumentado de la mortalidad, es decir, de base no tiene insuficiencia cardíaca o está controlada, no tiene cianosis, no tiene obstrucción al flujo, pero por ejemplo tiene una arritmia que puede desencadenar una situación de riesgo, o tiene una miocardiopatía que ante situaciones puede disfuncionar. Entonces vamos a lo que nos corresponde, que es la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad del gasto cardíaco para hacer frente con las necesidades metabólicas del cuerpo, o que lo pueda hacer, es decir, su capacidad de hacerlo, pero con presiones de llenado anormalmente elevadas. Hay un mecanismo fisiológico que unifica a todas las causas. Hay una injuria cardíaca, ya sea congénita o adquirida, que activa patrones deleterios y mecanismos compensatorios. Es decir, pasa algo, ya sea que el paciente nació con un agujero donde no tenía que estar, o que tiene una infección en el corazón, entonces todo el cuerpo se empieza a defender. Esos mecanismos compensatorios provocan una evolución crónica y progresiva que sin tratamiento lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque por más que intenten compensar, pueden compensar durante un periodo. Después, en sí, la insuficiencia cardíaca es claramente un problema. Entonces, ¿cuáles son las causas? En adultos, que es lo que más uno escucha, se debe a contractilidad disminuida por enfermedad coronaria isquémica. Hay un infarto, una parte del corazón deja de funcionar como corresponde, entonces el paciente entra en insuficiencia cardíaca. Pero en pediatría no pasa esto. En pediatría lo más frecuente no es el infarto. En pediatría lo que puede pasar es que haya un exceso de precarga, es decir, de lo que llega al corazón para ser distribuido por el corazón. Exceso de poscarga, es decir, cuando se abren las válvulas para que la sangre salga del corazón, se encuentra con una resistencia que no le deja salir la sangre. Un ritmo cardíaco normal, ya sea, digamos, bradiarritmia o taquiarritmia. Y por último, que es lo que sí pasa en los adultos, la contractilidad disminuida. En frecuencia es mucho menor. Entonces vemos acá, perdón, vuelvo al anterior, si puedo. La precarga aumentada la vamos a tener en las cardiopatías con cortocircuito izquierda-derecha. Esto es lo más frecuente en pediatría.
El paciente recibe un hiperflujo pulmonar porque tiene una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, un ductus, le da mucha sangre a los pulmones, vuelve mucha sangre al corazón, y todo el tiempo el paciente está con un exceso, ¿sí?, de líquido, entre comillas, provocado por ese cortocircuito izquierda-derecha, que va a provocar mecanismos compensatorios que lo van a sostener en su insuficiencia cardíaca. Las insuficiencias valvulares también aumentan el volumen de llenado del corazón, y también el shock séptico. Poscarga aumentada dijimos que es cuando se abren las válvulas del corazón y encuentran una obstrucción, ya sea porque la válvula es más chica, estenosis aórtica, estenosis valvular, porque hay una coartación de aorta, por ejemplo, o en los adultos la hipertensión arterial. Y el ritmo cardíaco normal, vemos acá arriba, el caso de un bloqueo AB completo, vemos estos chiquititas son las ondas P, que están totalmente disociadas de las ondas ventriculares, que son estas espigas, ¿sí? Esto es una bradiarritmia que puede provocar insuficiencia cardíaca, y lo de abajo es una taquicardia ventricular, que obviamente también puede provocar con la taquicardia una insuficiencia cardíaca. Y la contractilidad disminuida es terreno de la miocarditis o de las miocardiopatías, esto para que vean es un corazón normal, y acá ven otros 3 corazones diferentes, este que tiene una miocardiopatía hipertrófica, fíjense lo que son las paredes, este de abajo que es una miocardiopatía restrictiva, fíjense que hay una distorsión entre el tamaño, esto de arriba, perdón, son las aurículas, estos son los ventrículos, fíjense, acá tiene gigantes aurículas para ventrículos pequeños, y la miocardiopatía dilatada, donde vemos que el ventrículo izquierdo en este caso es un globo. Bueno, esto es solamente para ver la asociación. Y hay otra entidad, que es la pericarditis constrictiva, que es que el corazón justamente se encuentra como encerrado dentro de una caja que no lo deja contraerse y llenarse bien. ¿Cuál es la incidencia de insuficiencia cardíaca en pediatría? En realidad es desconocido porque no hay un registro como en adultos, que hay estudios, digamos, que hay mucho tratamiento farmacológico que sustenta muchos estudios de incidencia de insuficiencia cardíaca. No hay una clasificación universal también aceptada que aplique a sus múltiples formas, pero tenemos que saber que las cardiopatías congénitas, al menos en un 15 a 25%, van a desarrollar insuficiencia cardíaca. Y también está la miocardiopatía y la miocarditis, que generan su propia incidencia. Esta es una placa para ver lo que llamamos, este es un paciente que claramente uno espera encontrar la insuficiencia cardíaca, es lo más probable, ven este corazón gigantesco que ocupa gran parte del tórax. ¿Y cuál es la etiología? Dijimos, en la insuficiencia cardíaca, en las cardiopatías congénitas, lo más frecuente, habíamos dicho que eran las que tienen cortocircuito izquierda-derecha. Pero también podemos decir, no todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen cardiopatías congénitas. Entonces podemos decir que están la insuficiencia cardíaca en las cardiopatías congénitas y las insuficiencias cardíacas en un corazón previamente sano. Esto es lo que les decía antes, un poco cómo va toda la secuencia de la sangre. Y entonces tenemos que, en todas las que tienen cortocircuito izquierda-derecha, es decir, que sangre limpia pasa por el lado sucio, van a provocar hiperflujo pulmonar. Esto es la anomalía del retorno venoso pulmonar, esto es CIA, esto es CIB, y esto es, a nivel de los grandes vasos, lo más frecuente es el ductus. Todo esto genera un hiperflujo, mucho flujo que va al pulmón, y vuelve por la aurícula izquierda para ser nuevamente redistribuido en el cuerpo. Entonces, cardiopatías congénitas simples cianóticas, como definición, tenemos que la saturación tiene que ser normal, el paciente tiene que ser rosado. No tiene que haber cortocircuito derecha-izquierda, y no tiene que haber un hipoflujo pulmonar significativo. Esto nos define a las cardiopatías congénitas simples acianóticas. ¿Sí? ¿Y cuáles son? La CIA, la CIB, canal AB, anomalía del retorno venoso pulmonar, ductus, las más frecuentes, y ventana ortopulmonar. Y estas, ¿cuáles son las que más frecuentemente provocan insuficiencia cardíaca? La CIB, el canal del ductus y la ventana. Realmente la CIA y la anomalía del retorno venoso pulmonar no es lo más frecuente, en especial la anomalía del retorno venoso parcial, porque la otra es de alto riesgo. Muy bien, pero también tenemos cardiopatías complejas con hiperflujo pulmonar. De ellas el tronco arterioso, ventrículo único, la doble salida, pero todas llevan al mismo cuadro parecido de hiperflujo pulmonar con insuficiencia cardíaca. Hay otro tipo de complejas que tienen otro tipo de presentación, pero las que dan insuficiencia cardíaca desde afuera uno el paciente lo ve, entre comillas, similar. Ahora, ¿qué pasa cuando el corazón era sano? El paciente no nació con cardiopatía. La causa más frecuente es la afección cardíaca por una miocardiopatía, por una miocarditis, por un infarto, obviamente acabamos decreciendo en frecuencia,
Eso es raro, y en especial en pediatría se asocia a las anomalías de implantación coronaria. ¿Sí? No es porque se le tapó una arteria coronaria de grasa, digamos, como puede pasar en un adulto, secundario a una dislipemia, sino que tiene que ver más que nada con anomalías coronarias. Después están las enfermedades valvulares adquiridas, ¿sí? Un paciente, por ejemplo, que tenga una endocarditis y genere una fiebre reumática, hipertensión arterial, que tampoco es lo más frecuente, y Kawasaki, que sabrán que ahora en relación al coronavirus se está viendo un aumento de la incidencia de Kawasaki, pero si no la incidencia habitual y estacional es mucho más baja. Y las arritmias también en un corazón que era sano, que era estructuralmente sano, que no tenía agujeros y sus conexiones eran normales, las arritmias pueden provocar insuficiencia cardíaca, como lo dijimos. Esto que uno dice, bueno, pero si tiene arritmia el corazón no era sano, aclaro que se considera, las arritmias se dividen en corazón sano o asociadas a cardiopatías, con lo cual se llama corazón sano cuando todas las conexiones son normales y no hay comunicaciones entre cavidades. Y después hay también causas extracardíacas que pueden provocar insuficiencia cardíaca. Una anemia exagerada, sepsis, hipoglucemia, cetoacidosis diabética, el hipohipertiroidismo, otras alteraciones endocrinológicas, fístulas arteriovenosas, insuficiencia renal, obstrucción respiratoria alta, y de estas que les marqué son las que personalmente realmente me tocó ver pacientes, no es algo que uno lo ve una vez en la vida, uno lo tiene que pensar, ¿sí? Tipos de insuficiencia cardíaca. Hay un montón de maneras de clasificarla, vamos a ver 2 minutos cómo la podemos clasificar. Puede ser la insuficiencia sistólica y diastólica. ¿Qué significa esto? La sistólica es en el momento que eyecta el corazón sangre al cuerpo. Esto en pediatría, como dijimos, se ocurre en las miocardiopatías, en las miocarditis, que el corazón no tiene fuerza, es menos frecuente. Lo más frecuente en pediatría es la insuficiencia cardíaca diastólica, que tiene que ver con el llenado, que tengo mucho volumen, porque dijimos que lo más frecuente eran las cardiopatías con cortocircuito izquierda-derecha con hiperflujo pulmonar. Otras maneras de clasificarlo es aguda, más terreno del paciente que venía sano y de repente se descompensó, o en un paciente que venía compensado y de repente se reagudiza. Como definición de insuficiencia cardíaca aguda es el recién nacido, que acaba de nacer y tiene las cardiopatías de alto riesgo, y de repente se le cierra el ductus y se descompensa. Y en pediatría, por definición, como les decía, la miocarditis. Y la insuficiencia cardíaca crónica es una cardiopatía congénita que se descompensa, ya sea por una intercurrencia, porque abandona la medicación, nos pasa, dejan de tomar los diuréticos, pacientes que están absolutamente compensados y con buen progreso de peso, de alguna manera esperando el momento oportuno para la cirugía, y dejan la medicación, los diuréticos, y se descompensan. O la aparición de una arritmia en este contexto. Entonces dijimos que era la incapacidad del corazón a responder al gasto cardíaco o hacerlo a costa de presiones más altas de llenado. Es decir, que las aurículas van a tener aumento de su presión. Y los síntomas que vamos a encontrar van a ser dependiendo un poco de qué lado se produce la falla. En general, suelen ser, las con hiperflujo pulmonar, son más izquierdas, ¿sí? El cortocircuito izquierda-derecha hace que en definitiva viene más sangre a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y solemos ver más en pediatría signos, como el que dice acá, de edema de pulmón, le hace síndrome bronquiolítico, ¿sí? Placas de tórax que tienen un pulmón húmedo, como llamamos, que tienen hiperflujo pulmonar activo y pasivo. No es frecuente la ortopnea, en pediatría esto es más del terreno del adulto, sí la disnea y la intolerancia al ejercicio, que ustedes lo habían dicho, que en los lactantes esto se ve, como les decía antes, con que cuando toman el pecho tienen que interrumpir porque se fatigan. Y realmente esto es menos frecuente en pediatría, se puede ver cuando es global, o cuando hay específicamente algo que provoque insuficiencia cardíaca del lado derecho, con aumento de la presión auricular derecha, que va a provocar irritación yugular, congestión hepática y edema en miembros inferiores. Hay varias clasificaciones, ¿sí? Pero la realidad es que en la práctica clínica uno la verdad que ve la insuficiencia cardíaca, la médica, y no necesita clasificarlo, pero no es que porque no haya, ¿sí? Y estas que, como verán acá, toman muchas variables, ¿sí? Obviamente son como mucho más precisas, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la perfusión, hepatomegalia, y esto que también es algo que en relación al coronavirus y al síndrome inflamatorio multisistémico estamos adquiriendo cada vez más experiencia, que es el ProNP, que aumenta justamente con la distensión de las fibras miocárdicas.
Entonces acá, cardiopatías congénitas simples con hiperflujo pulmonar, que dijimos que es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en pediatría. Lo típico es el bebé lactante, por ejemplo, sindrómico con síndrome de Down, que el 50% tienen cardiopatía congénita, que suelen tener canal AB o CID, y que tienen insuficiencia cardíaca franca con disminución del progreso de peso, dificultad respiratoria, etc. La CIA dijimos que no suele provocarlo, y acá vemos diferentes placas de cómo se ven en estos pacientes. Entonces, nuevamente reiterativa para que les quede grabado, las cardiopatías congénitas simples con hiperflujo pulmonar son las que más frecuentemente se presentan con insuficiencia cardíaca, suelen tener signos y síntomas de insuficiencia cardíaca alrededor del tercer mes de vida, y cuando se produce más precozmente, menos de 2 meses de edad, uno tiene que descartar obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo significativa por el cierre de ductus, y de alguna manera son, como hablamos, de las de alto riesgo neonatal. Entonces, ¿qué ocurre fisiopatológicamente? Ocurre una injuria, disminuye el gasto cardíaco y el cuerpo responde. Las demandas tisulares insatisfechas provocan ¿qué? Una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del sistema nervioso simpático, inflamación inducida por citoquinas, que generan todo este círculo vicioso que hace en definitiva que el paciente esté taquicárdico, con una hipertrofia maladaptativa, ¿sí? Liberando catecolaminas, etc. Y que es en estos puntos donde va a actuar de alguna manera la medicación para disminuir un poco este ciclo vicioso. Entonces, ¿cuáles son las adaptaciones más importantes? El mecanismo de Frank-Starling, que aumenta de alguna manera la contractilidad con la distensión, la activación de sistemas neurohormonales y el remodelamiento miocárdico. Entonces, el mecanismo de Frank-Starling es la capacidad del corazón de alterar su contractilidad basándose en el retorno venoso, y en el corazón insuficiente, la precarga que dijimos que está aumentada, que el corazón se tiene que llenar con más volumen, puede aumentar el volumen sistólico para mantener un gasto cardíaco, pero esto funciona durante un tiempo, después se agota. Entonces, aumenta el volumen de fin de diástole del ventrículo, aumenta la presión de fin de diástole, y esto se transmite hacia atrás como edema, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, donde se produzca de alguna manera la falla. Entonces, repito lo que decíamos antes, cuando se produce el lado izquierdo, el retorno venoso pulmonar se ve comprometido, hay signos y síntomas respiratorios y de edema agudo de pulmón. Cuando es del lado derecho, entonces afecta al retorno venoso sistémico y va a haber ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema de miembros. La activación de los sistemas neurohormonales, entonces, incluyen la activación del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina, junto con el aumento de la liberación de vasopresina y péptidos natriuréticos. ¿Qué hacen? Mantienen la TA y la perfusión durante un tiempo, ¿sí? Y los mecanismos protectores, los enumero nada más: el factor de crecimiento insulina-like, la hormona de crecimiento y los péptidos natriuréticos auricular y cerebral. Son hormonas secretadas por el corazón en respuesta a la sobrecarga de presión y volumen. ¿Qué hacen? Provocan más dilatación y aumentan la diuresis en forma aguda, como para desembarazar un poco los líquidos que se están empezando a retener, y previenen la inflamación crónica, la fibrosis cardíaca y la hipertrofia. Pero todo esto durante un tiempo. Entonces, la activación neurohormonal crónica aumenta la masa y volumen cardíaco y lleva a lo que llamamos remodelación miocárdica, que en definitiva es algo malo. Es una remodelación y el corazón se adapta, pero si yo no lo saco de esa situación, en definitiva aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, hay isquemia miocárdica, deterioro de la contractilidad y de alguna manera favorece la aparición de arritmias. Por eso es que ahí, sobre la activación neurohormonal crónica, es donde se va a intentar implementar el tratamiento. Esto es un poco más de lo mismo. Y entonces, repetimos que inicialmente estos efectos ayudan a mejorar el gasto cardíaco y mantener la TA, pero el tiempo prolongado, esto en definitiva conduce a la remodelación miocárdica, que es deleteria. Entonces, un corazón con mala contractilidad, menos complaciente, que tiene aumento de las presiones de llenado, edema pulmonar o sistémico, hipoxia, redistribución de flujo sanguíneo, lejos del músculo esquelético y de la circulación esplécnica. Por eso un tema también importante de estos pacientes es que son pacientes pálidos, porque se ahorran, ¿sí? Se ahorra esa perfusión, llevan acidosis láctica y en definitiva con el tiempo la pérdida de masa corporal magra, es decir, que son pacientes caquéticos. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en estos pacientes? Y bueno, son pacientes que de alguna manera les vamos a tener que dar la medicación, que ahora vamos a hablar cuál es, como para mejorar ese cuadro de insuficiencia cardíaca, que esa medicación no debe suspenderse, que debe adaptarse al peso
del paciente con el crecimiento, que ante situaciones como son diuréticos, ante situaciones de gastroenteritis aguda significativa, tiene que considerarse la suspensión, pero que después se tiene que volver a reinstaurar. Hay que corroborar bien el crecimiento del paciente. Nosotros lo que más medimos en los pacientes es que el paciente no se enferme todo el tiempo y que crezca bien. Eso para nosotros es un parámetro que la insuficiencia cardíaca está controlada, que de alguna manera el paciente está cuidado y que va a llegar al momento de la resolución de su cardiopatía, que seguramente sola no se va a hacer. Esto es de que no se enferme. Los pacientes con hiperflujo pulmonar tienen más riesgo de contraer neumonía, cuadros respiratorios, entonces uno tiene que de alguna manera protegerlos de eso, con vacunación, etc. Son pacientes siempre que tienen comprometido de alguna manera su entrega de oxígeno, más que nada porque son pacientes que digamos, dijimos que la anemia era otra causa de insuficiencia cardíaca, entonces la idea es no coadyuvar algo que favorezca la insuficiencia cardíaca, sino favorecer que el paciente esté bien. Esto también es más importante en los pacientes cianóticos, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, ver que el paciente tenga un hematocrito adecuado, y prevenir la endocarditis bacteriana, que en estos pacientes, las nuevas normas prácticamente sacaron un montón de patologías. Nosotros en pediatría somos más conservadores y mantenemos más la indicación de prevención de endocarditis, porque son situaciones de infección en los sitios de cortocircuito, de insuficiencias valvulares, que pueden llevar al paciente nuevamente a una situación de insuficiencia cardíaca y a veces requerir una cirugía que no es menor. El control odontológico es fundamental porque es el principal foco, de alguna manera, de los cuadros de endocarditis bacteriana, o al menos de riesgo, y en general los pacientes no tienen contraindicados, por más que tengan insuficiencia cardíaca, la actividad deportiva. Igual esto tiene, digamos, como algunos pormenores, porque si hablamos de lactante, en realidad no le contraindicamos la alimentación, queda claro, pero a veces es verdad que su caquexia hace que tengamos que recurrir a un menor esfuerzo respiratorio y cardíaco al momento de alimentarse, entonces se les pone sonda nasogástrica. Y después esto es más para los pacientes más grandes, que si tienen que esperar algún momento para la cirugía y están en insuficiencia cardíaca crónica en tratamiento, en general nunca contraindicamos la actividad deportiva, sino que tenemos que ver cuál es la actividad que se adapta para su estatus clínico. Entonces, estos pacientes, ¿por qué se descompensan? Cuando se descompensan, que presentan síntomas respiratorios, palidez, delgadez con talla y perímetro cefálico normales, signos de insuficiencia cardíaca, y rara vez se presentan con bajo débito y shock, excepto, dijimos, los pacientes con cardiopatías de alto riesgo neonatal. Pero si no, tengo que pensar en una miocarditis o en una miocardiopatía. Pero lo más frecuente, un paciente con una CIB, con una CIA, no hace bajo gasto, no es lo más frecuente, sino más que nada la claudicación respiratoria por o sobreinfección o porque está manejando mal de alguna manera ese edema pulmonar. Hipoxia, insuficiencia respiratoria. Entonces lo tenemos que estabilizar, aliviar la hipoxemia, minimizar el distrés y evitar la intubación lo más que se pueda. Oxígeno para aliviar la hipoxemia, pero con precaución. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un potente vasodilatador pulmonar, y estos pacientes sufren de mucho flujo en el pulmón. Si yo además le vasodilato, le aumento, ¿sí?, el flujo pulmonar. Pero si tengo edema de pulmón, no me queda otra que algo de oxígeno ponerlo. Con saturación normal, no darlo, y administrar diurético, en general endovenoso, furosemida, y si no alcanza, obviamente, el respirador. Ante una mala función cardíaca, administrar inotrópicos con efecto siempre vasodilatador periférico, pero siempre cuando uno tiene alto requerimiento de inotrópicos, si está en el contexto de una cardiopatía congénita simple, uno tiene que sospechar, por ejemplo, la sepsis. Uno tiene que sospechar otra cosa, porque no es lo frecuente. Y la restricción hídrica en ausencia de shock. Son pacientes que, como tienen ya una sobrecarga por todos los mecanismos compensatorios de líquidos, siempre están mejor secos que, entre comillas, que con sobrecarga. ¿Y por qué estos pacientes de alguna manera se descompensan? Y uno puede ser una evolución alejada de un paciente que no se realizó la cirugía cuando debía hacerse, o que un paciente operado presente una complicación, ¿sí? Entonces estos son los signos que puede presentar, esto los paso más lentos, pero son pacientes ya descompensados, cianosis central, cortación grisácea de la piel, la TEA disminuida que se ve en los pulsos, la taquicardia, la sudoración profusa, la palidez de extremidades, el aumento del trabajo respiratorio, los rales pulmonares, derrame, ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema de miembros inferiores cuando progresa una insuficiencia cardíaca ya biventricular derecha, y el ritmo de galope, la presencia de soplos, y la caquexia como una situación de base.
En la radiografía, lo que dijimos, la cardiomegalia y los signos de edema pulmonar, ¿sí? En el electrocardiograma, pesquisar la taquicardia sinusal, puede tener alteraciones del ritmo, en especial todo paciente operado tiene mayor riesgo de cardiopatía. La presencia de QT prolongado, características de las cavidades cardíacas, ver trastornos de la repolarización y signos de isquemia. Y vamos entrando en la parte final, que es dónde va el tratamiento, ¿sí? En disminuir la poscarga y disminuir la precarga. Entonces nosotros siempre tenemos que reconocer y tratar si hay una enfermedad sistémica subyacente, por ejemplo, anemia, etc. Cirugía oportuna de las cardiopatías congénitas. Esto nos va a prevenir la aparición de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué utilizamos? Para reducir la poscarga, básicamente, los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, como el enalapril, la reducción de la precarga, los diuréticos, en especial la furosemida, la inhibición del sistema nervioso simpático, la digoxina. La digoxina es un inotrópico, pero cuando se utilizaba, pero ya prácticamente no se utiliza, era más que nada para disminuir el tono simpático, y hoy más que nada se utilizan los betabloqueantes, y para prevenir esta remodelación cardíaca mala, utilizamos la espironolactona y el enalapril. De todas maneras, todos los que están en rojo, bueno, es lo que más utilizamos, y ver que la espironolactona y el enalapril tienen la capacidad de actuar en la remodelación miocárdica. Entonces, por eso son medicaciones que uno les gusta usar, asociadas a la furosemida, como para controlar en pacientes que uno sabe que van a estar medicados por mucho tiempo, y prevenir entonces la remodelación miocárdica. Bueno, abro este espacio, espero que haya alguien que se haya quedado despierto, y estoy para las dudas que puedan presentar. ¿Se quedó alguien o no? Hola, buen día. Entonces, le hago una consulta. Los chicos con insuficiencia cardíaca, pues tengo una cardiopatía congénita, hasta que se pueda resolver esa cardiopatía, habitualmente no entendí con cuál es el tratamiento que se van a la casa, digamos. No en un episodio agudo, sino cuando están compensados con la insuficiencia cardíaca, que se llevan el enalapril y la furosemida. Sí. Usan diuréticos Esto sí veo en la pantalla que dice que en menos minutos se corta, supongo que volverán a entrar por el mismo link, que es lo que lo van a manejar los chicos, si se corta. Sí. Sí,